como mujer de 53 años y casada, lo que experimenté durante una semana con el compañero de mi esposo te sorprenderá. A diario, algo imprevisto sucedía en mi lecho. Antes de continuar, por favor, déjame saber tu opinión en la sección de comentarios. Te voy a contar todo sin censura. ¿Qué límites estarías dispuesto a cruzar en busca de una emoción prohibida? Me dispongo a compartir contigo una narración que transformó mi existencia. Una mujer de 53 años, casada y acostumbrada a una vida tranquila, creía que ya nada podría asombrarla. No obstante, ese día lunes, mi marido regresó a casa después de trabajar con una novedad que, en ese instante, me pareció un mero pormenor sin relevancia. Thierry, un amigo de antaño, planea hospedarse en nuestra casa durante una semana. Él mencionaba que era una visita por cortesía. Conocía a Thierry perfectamente, un individuo encantador, tal vez excesivamente atractivo. Siempre elegantemente vestido, con una mirada intensa. La innata confianza que atrae las miradas sin esfuerzo alguno. Sin embargo, nunca habría imaginado lo que sucedería entre nosotros. Desde que llegó, una atmósfera extraña se apoderó del lugar. Claro que no es para mi marido. Se alegró al recibir a su antiguo compañero en nuestra casa. Sin embargo, experimenté una emoción que no era apropiada. La expresión de sus ojos, la mirada maldita que tiene. No recibió el saludo adecuado que se le da a una dama casada y honorable. Rechazo, con una intensidad perturbadora, sus ojos exploraron cada parte de mi ser, como si descubriera en mí algo que ni siquiera yo recordaba. Desvié la mirada. Traté de no prestar atención a esa sensación desconocida, a ese estremecimiento que recorrió mi cuerpo. No fue gran cosa. Solo una quimera, ¿no es cierto? La cena transcurrió sin contratiempos. Mientras Thierry escuchaba a mi esposo, este hablaba animadamente, compartiendo sus historias habituales y riendo, mientras el primero mantenía una sonrisa misteriosa en su rostro. Cada vez que alzaba la mirada, sus ojos se encontraban con los míos. Me estaba mirando fijamente. Interactuaba conmigo sin pronunciar ni una sola expresión. Esa noche, sucedió algo que, a simple vista, parecía sin importancia, pero tuvo un impacto trascendental. Me encontraba en mi cuarto, preparada para ir a dormir, cuando percibí un sonido en el pasillo. Instrucciones a seguir. Me recosté en la cama, sintiendo como latía mi corazón con fuerza. La llave no se utilizó para cerrar la puerta. Un instante de vacilación. En ese momento, la manija se puso en movimiento. En ese momento exacto, me di cuenta de que esa semana sería diferente a las anteriores. Finalmente, la perilla no se pudo girar. Permanecí sin moverme, con la respiración entrecortada, aguardando. Sin embargo, no ocurrió nada. Tal vez lo había fantaseado, quizá mi mente me estaba engañando. Sin embargo, esa impresión persistió. Al día siguiente, todo lucía como de costumbre. Mi marido se encontraba de excelente ánimo. Thierry también lo hace. Mantenían una conversación sobre asuntos comerciales, compartiendo risas como si fueran compañeros de toda la vida. Trataba de persuadirme de que esa sensación de presión que experimentaba no era real. Sin embargo, estaba engañándome a mí misma. Comprendía al momento de servir el café. Mientras mi esposo se alistaba para salir rumbo al trabajo, Thierry se encontraba sentado, entretenido leyendo el diario. Al poner la taza delante de él, alzó la vista y de forma intencionada, rozó suavemente mi mano con la yema de los dedos. Un breve encuentro, apenas notable, pero lo bastante para provocar un escalofrío en mi piel. De repente, alcé la mirada. Su mirada estaba fija en mí, con una sonrisa misteriosa que parecía indicar que tenía total conocimiento de la situación. El resto de la jornada se convirtió en un sufrimiento callado. Mi marido no estaba, así que Thierry y yo nos encontrábamos solos en la casa. Cada vez que coincidían en el pasillo, cuando sus miradas se encontraban, se desataba un sutil juego de insinuaciones. No expresó nada directamente, no me afectó físicamente, pero eso lo empeoraba todavía más. En el mutismo surgía el anhelo. Y así, al caer la noche, mientras nos encontrábamos todos juntos en la sala, llevó a cabo una acción sorprendente. Mientras mi marido estaba absorto en su dispositivo móvil, dejó caer un bolígrafo al suelo, justo a mi lado. De manera instintiva, tuve el impulso de recogerlo, pero él se me anticipó. Al agacharse, su cara quedó muy cerca de la mía. Experimenté su respiración sobre mi dermis. Sentía como mi corazón latía con tanta intensidad que temí que fuera a estallar. Debí levantarme y alejarme, sin embargo, permanecí estático, con mi mirada fija en la suya.
Al ponerse de pie, guardó silencio. Antes de apartar la mirada, simplemente esbozó una sonrisa. Fue en ese instante cuando logré comprenderlo. No se trataba únicamente de una actividad lúdica, sino del inicio de algo ilícito. La noche se extendió más de lo esperado. Dando vueltas en la cama una y otra vez, no lograba conciliar el sueño. La visión de Thierry tan cercana me causaba angustia. El escalofrío que sentía en mi estómago y la sensación de calor que se expandía en mi interior no eran habituales. Esto no tendría que estar ocurriendo. A pesar de ello, al amanecer, traté de comportarme con normalidad. Cuando descendí para desayunar, mi esposo ya se había marchado. Creí que Thierry seguiría descansando, lo cual resultó conveniente. Necesitaba un instante en soledad, alejada de él y de la tensión que me agobiaba. Sin embargo, al llegar a la cocina, lo encontró parado junto a la encimera, sosteniendo una taza. Inmediatamente quedé cautivado por su mirada. Me preguntó en tono suave y casi risueño si había descansado bien. Mis mejillas ardían y era consciente de ello. Era consciente de que no había podido dormir por culpa de él. Cuando era pequeño, no dije la verdad y evité mirar directamente. Una sonrisa se dibujó en su rostro con calma, como si pudiera entender mis pensamientos más íntimos. De repente, sin avisar, se aproximó. Es excesivo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No dices la verdad. De forma muy negativa, su voz susurró cerca de mi oído. Debí marcharme, encontrar una razón para hacerlo. Sin embargo, me encontré allí, atrapada en esa tensión inaguantable. No realizó ninguna otra acción, únicamente experimenté esa intensa cercanía, solo su respiración acariciando mi piel. Después, sin más, se alejó, informó que se dirigiría a tomar una ducha, dejándome en ese lugar, conmocionado, respirando agitadamente. La jornada resultó extremadamente difícil. Cada vez que ella dirigía su mirada o sonreía, era como un desafío sin palabras. Sin embargo, la noche fue lo más desafortunado. Decidí acostarme en la cama con la certeza de que al despertar, este día sería solo un recuerdo desagradable. Decidí cerrar mis ojos para alejar de mi mente esos pensamientos que no debían estar allí. En ese momento de la madrugada, un sonido interrumpió mi sueño. Algunos pasos a seguir. Mi corazón dio un vuelco. Presté atención auditiva mientras retenía el aliento. ¿Fue solo un producto de mi mente? ¿Tan solo el sonido de la madera al romperse? Después, la puerta de mi cuarto se abrió un poco, de forma pausada. En la penumbra, pude distinguir su contorno. Me encontraba en ese lugar. No expresé ninguna palabra. Permanecí inmóvil. En medio de un profundo silencio, una única interrogante retumbaba en mis pensamientos. ¿Podría pasar? ¿Podría permitir que lo haga? La puerta se encontraba ligeramente abierta. Él se encontraba allí, erguido bajo la penumbra. Sentía como mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. Era consciente de que necesitaba expresar algo, interrumpir ese instante, crear separación entre los dos. Sin embargo, las palabras no fluían, así que, poco a poco, se puso en movimiento. Cada uno de los pasos que daba reverberaba en mi interior como una señal de alerta. Hubiera tenido la posibilidad de alzar la voz, podría haberle indicado que se retirara. Sin embargo, permanecí allí, sin moverme en la cama, sin poder apartar la vista. Se detuvo junto al lecho. ¿Prefieres que me retire?, murmuró en voz baja. Emitía un susurro apenas perceptible. Me disponía a abrir la boca. Sin embargo, no ocurrió nada. No expresé ninguna palabra. Ha captado la idea. De forma pausada, se acomodó en el borde de la cama, muy cerca de donde yo estaba. Mi cuerpo completo se encontraba rígido, lleno de energía por estar tan cerca. Está terminantemente prohibido. Estoy al tanto de que anhelas lo mismo que yo. Prosiguió. No podía apartar sus ojos de los míos, intensos y profundos. Me encontraba en una situación de la que no podía escapar. Quisiera expresarle que estaba equivocado, que era una idea descabellada. Sin embargo, mi cabeza estaba totalmente desordenada. Mi cuerpo no seguía las órdenes de mi mente. Acto seguido, procedió a alargar su brazo. No llegó a contactar directamente con mi piel, apenas un contacto. Un roce en el viento que desencadenó un estremecimiento imposible de contener. Fue entonces cuando decidí rendirme, decidí cerrar mis párpados. Le permití que lo hiciera. Con una suavidad insoportable, su mano recorrió mi brazo lentamente.
El aliento de esa persona rozaba mi cara, y podía percibir su temperatura. «Tienes una belleza impresionante», murmuró en voz baja. «Vamos, entren. ¿Podrías decirme acerca de esas expresiones? ¿Desde cuándo un hombre me había mencionado eso?» En ese preciso instante, logré comprenderlo. No se trataba únicamente de un anhelo, se trataba de una falta. Una ausencia que nunca me había animado a enfrentar directamente. Esa noche, permití que la serenidad llenara el espacio vacío. Al despertar, la cruda realidad me impactó de inmediato. Había acabado de engañar a mi esposo. Y lo más lamentable era que no sentía remordimiento alguno. Al despertar, me encontraba sola en la cama. Por un instante fugaz, llegué a pensar que todo había sido una ilusión. Sin embargo, al despertar, la sábana desordenada junto a mí y el suave olor a tierra en mi piel me hacían recordar que no era así. No se trataba de una simple aspiración. A pesar de haber traspasado el límite, en vez de experimentar remordimiento, una sensación cálida y peculiar seguía llenándome. Una combinación de confusión, entusiasmo y un temor abrumador. Descendí a la cocina con ansiedad. Thierry se encontraba en ese lugar, sentado a la mesa, sosteniendo una taza de café. Una sonrisa de helado me fue dirigida, provocando que mi estómago se contrajera. Aquella expresión facial era única. Había perdido por completo su inocencia. ¿Descansaste adecuadamente? Mostraba un tono de burla, pero principalmente de complicidad. Despejé mi garganta en un intento por recobrar la calma. Susurré que era necesario detener esa situación. No contestó de inmediato. Colocó su taza a un lado, se puso de pie y se acercó hacia mí con calma. ¿Estás seguro de que deseas detenerte? Se encontraba allí, a escasos metros de distancia. Al sentir su mano acariciar mi cintura, experimenté un escalofrío. Es una completa locura, murmuré. Las cosas más extraordinarias suelen ser así, respondió, fijando intensamente su mirada en la mía. En vez de tomar distancia como debía, fui yo quien tomó la iniciativa. Le di un beso. Un beso apasionado. Con ganas de comer. Está terminantemente prohibido. Un beso que no dejaba lugar a dudas acerca de sus verdaderos deseos. El atardecer resultó ser un remolino de emociones. Cada esquina de la vivienda se transformó en un lugar de resguardo. Cada rincón guarda un misterio compartido. Las consecuencias no estaban en nuestros pensamientos, no considerábamos absolutamente nada. Cuando llegó la noche y mi esposo regresó a casa, me quedé inmóvil al escuchar el portazo. De repente, me encontré con la mirada de Thierry. Una combinación de nerviosismo y entusiasmo. A pesar del peligro que representaba, en mi interior existía un deseo oculto de continuar adelante. Recién empezaba la peligrosa partida. El retorno de mi esposo. Debería haberlo impedido todo, pero no lo hice. La mera presencia de esa persona, el contacto involuntario, intensificaba la pasión que nos consumía. Durante la noche, Thierry y yo nos esquivamos con la mirada, simulando algo que no era real. Mientras estaba en el sofá, él se mostraba tranquilo y conversaba con mi esposo como si todo fuera normal. En la cocina, con el corazón acelerado, tratando de encontrar una razón para evitar encontrarme con su mirada. Sin embargo, cada acción, cada expresión entre nosotros había experimentado transformaciones. El ambiente estaba lleno de un silencio tenso. La atracción intensa y casi dolorosa. Y en ese instante, sucedió esa situación. Mi esposo se levantó con la intención de tomar una ducha. Thierry aguardó breves instantes, solo para confirmar. Después, se acercó a donde yo estaba, un roce leve, como una suave caricia en mi brazo. Recorrí mi cuerpo con un escalofrío. «Detente», susurré con la garganta reseca. «¿Estás seguro de que quieres que me detenga?», murmuró cerca de mi cuello. De forma pausada, sus manos recorrieron mi cintura. Acto seguido, procedí a cerrar mis párpados. Era una completa locura. Desde el nivel superior resonó la voz de mi esposo. De repente, di un salto hacia atrás, empujando a Thierry. «Debemos detenernos de inmediato», afirmé con miedo. Retrocedió, mostrando una sonrisa de lado. Sin embargo, su mirada resplandecía con un brillo amenazante. «Entendido. ¿Y qué hay de esta noche?». De repente, me quedé sin aliento. Hubiera sido conveniente negarse. Debería haber terminado con esta situación de una vez por todas. Sin embargo, en vez de eso, no pude contestar, así que desvié la vista hacia abajo. En el fondo, era algo que ya tenía claro. Esa noche,
Algo inevitable estaba por ocurrir. Y tal vez en ese momento ya no había vuelta atrás. La hora de la medianoche. En la residencia, la ausencia de ruido era absoluta. En la planta superior, mi esposo descansaba plácidamente. Sin embargo, era imposible para mí poder dormir. Notaba que estaba cerca. Thierry es el nombre que me viene a la mente. Se encontraba en ese lugar, al extremo opuesto del corredor. Tras una semana, la puerta se había transformado en el emblema de mi falta de fuerza. Tenía dificultad para respirar. El latido de mi corazón era tan intenso que temí despertar a mi esposo, así que, 3 pequeñas palmaditas. Prácticamente invisibles. Sentí como mi sangre se enfriaba repentinamente. Hubiera sido posible no contestar. Podría haber optado por no prestarle atención. Hacer como si no hubiera escuchado nada. Sin embargo, mis piernas actuaron por sí solas. Me encargué de abrir la puerta. Thierry se encontraba en ese lugar, mostrando el pecho descubierto. Con su mirada fija en la mía. Absolutamente en silencio, solamente esa presión. Aquella intensa llama que nos devoraba. Susurré que sería la ocasión final, más para reafirmarme que para persuadirlo a él. No obtuvo respuesta. Se aproximó solamente. Esa noche, llegamos al momento en el que ya no había vuelta atrás. No nos limitamos a satisfacer la pasión. Hemos decidido rendirnos. La experiencia fue intensa, desenfrenada, ilícita y, ante todo, irresistible. Al despuntar el alba, todavía se encontraba recostada junto a él, la cruda realidad me impactó de lleno. Se había excedido en sus acciones. Aquella mañana, al oír a mi esposo llamándome desde la cocina, comprendí que ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, todo había cambiado por completo. Al despertar, me encontré sola en la cama, aunque la presencia de Thierry seguía impregnando mis sábanas, mi cuerpo y mis pensamientos. En la cocina, se encontraba mi esposo, como era habitual. Recibí un beso en la mejilla, sin que sospechara en ningún momento lo que había ocurrido unas horas antes. Y en ese momento, apareció Thierry. Me cautivó con su mirada, una mirada llena de memorias, de atracción, pero también de una amenaza inesperada. Lo que sucedió entre nosotros esa noche tenía que tener repercusiones. Esto trascendía la mera diversión. Él no deseaba que todo terminara. ¿Acaso deseaba verdaderamente que todo llegara a su fin? Esa mañana, al estar sirviendo café a mi esposo con Thierry observándome en silencio, un pensamiento repentino surgió en mi cabeza. Había desbloqueado una puerta que tal vez jamás lograría cerrar, y al final, tarde o temprano, alguien encontraría la verdad. En los días que siguieron, una atmósfera cargada de tensión se apoderó del hogar. Las risas y charlas sin importancia daban la sensación de ser poco auténticas, como si estuviéramos representando un papel. Siempre tuve presente que en cualquier instante mi esposo podría averiguar la realidad. Los discretos vistazos de Thierry y los estremecimientos imparables que experimentaba al cruzarme con él, habían pasado a ser una carga secreta demasiado abrumadora. Fue en ese preciso día cuando todo dio un giro inesperado. Al regresar de la jornada laboral, me sentía agotada. Fue entonces cuando me topé con mi esposo en la sala, concentrado en la pantalla de su celular. Tenía la piel de su cara muy blanca. ¿Qué sucede? Mostraba su inquietud al formular la pregunta. Sin pronunciar sonido alguno, me dirigió la mirada y después me ofreció el celular. En ese momento, una sensación gélida recorrió todo mi ser. La imagen de Thierry y yo en el jardín capturada en un instante donde pensábamos que nadie nos veía, mostrando una cercanía y complicidad excesivas. Sus ojos fríos y oscuros me observaron fijamente. ¿Podrías detallarme esta situación? Entre nosotros se hizo presente un silencio abrumador y sofocante. Mi corazón latía con rapidez, ya me lo imaginaba. Estaba al tanto de todo. No es lo que tienes en mente, titubeé, tratando de encontrar justificaciones. Sin embargo, mi esposo ya no mostraba interés en lo que yo decía. Colocó su celular en la mesa y se puso de pie poco a poco. Cada acción que realizaba estaba impregnada de furia. De ninguna manera me engañes. Estaba helada. Puedo observarlo todo, tengo conocimiento absoluto de todo. En ese instante, algo se quebró en mi interior. Era consciente de que no había forma de retroceder. Thierry demostró una gran falta de cautela, mostrando un exceso de confianza en sí mismo. Pensaba que podía continuar ejerciendo influencia sobre mí, manteniéndome sujeta a su voluntad. Sin embargo, desconocía la profundidad del abismo al que me había arrastrado.
Me acerqué a mi marido con los ojos rebosantes de lágrimas. Mis disculpas. Murmuré en voz baja. Por favor, no te vayas. Te ruego que te quedes a mi lado. Su mirada se posó en mí y, por un breve momento, tuve la sensación de que iba a ceder, de que la situación se resolvería. Sin embargo, decidió cambiar de dirección. Jamás imaginé que llevarías a cabo esta acción. No me resulta posible. En ese instante, comprendí en lo más íntimo de mi ser que todo había llegado a su fin. Thierry había logrado que perdiera todo aquello que tenía verdadera importancia. De esta manera, había perdido algo fundamental. El valor de mi persona. Salió del hogar. Con la mirada fría y la voz entrecortada, mi marido se fue. Me abandonó en ese lugar, sin compañía, en una residencia desprovista de significado alguno. Experimenté una gran sensación de vacío que me envolvía por completo. El peso de la culpa me abrumaba. Sin embargo, dentro de mí también surgía una sensación de tranquilidad. Todo lo que creía conocer se desvanecía ante sus ojos. Decidí que la única manera de recuperar mi honor era tomando una determinación, tomar una elección complicada, posiblemente sin vuelta atrás. Caminé hacia la entrada, sintiendo como mi corazón latía con intensidad. Conocía cuál era la acción que tenía que llevar a cabo. ¿Se atrevería a llevarlo a cabo? ¿Qué harías si te encontraras en una circunstancia similar? Ya no hay forma de solucionar la situación o las repercusiones son inminentes. Déjame saber qué piensas en la sección de comentarios. La carga del secreto y la culpa se había reducido ligeramente. ¿Pero cuál sería el costo? Me topé de frente con Thierry, quien permanecía en el interior de la vivienda. En la sala se encontraba, con la mirada penetrante, semejante a un cazador aguardando a su presa. Con una sonrisa irónica en el rostro, expresó que no sería sencillo. Se aproximó hacia mí, con la mirada llena de sugerencias. Todavía no ha concluido, tienes plena conciencia de ello. Puede marcharse, pero regresará y descubrirá la realidad. Permaneceré a tu lado, aquí mismo. Aunque sus expresiones eran tóxicas, no se encontraba en error. En su interior, era consciente de que Thierry no se daría por satisfecho con este triunfo momentáneo. La partida que había iniciado conmigo aún no se había concluido. Thierry, ¿qué deseas? Murmuré exhausta por la batalla que libraba dentro de mí. Una sonrisa se dibujó en su rostro, como si tuviera pleno conocimiento de que estaba bajo su total control. Es sencillo, requiero una cantidad mayor. Por encima de lo que me has proporcionado. Al abrirme paso por esta puerta, decidí dejar todo en el pasado. Me sorprendí ante lo que dijo, retrocediendo. Sin embargo, en el fondo, tenía claro que no iba a parar. Poseía la capacidad de arruinar lo que aún quedaba de mi existencia, y estaba decidido a llevarlo a cabo. Permanecí en ese lugar, desorientada dentro de la habitación, observándolo detenidamente.